¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Los que están aquí, los que están por medio de la transmisión también, bienvenidos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. ¿Está listo? Estamos viendo la serie del verdadero evangelio y el tema de hoy, lo que vamos a estar tratando en este tiempo es el evangelio de la gracia. Es lo que vamos a ver, mis hermanos, el evangelio de la gracia. Abra su Biblia, por favor, Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Vamos a darle lectura ahí y vamos a hablar un poco acerca de esta serie del verdadero evangelio, en lo que corresponde al evangelio de la gracia. Pongan mucha atención, no se distraiga, también ahí en casa no se distraigan. Dedíquenle este tiempo a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sale? Dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cierra sus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre nuestro, queremos darte gracias por este precioso tiempo que nos das. Es tu presencia la que nos sostiene, la que nos sustenta. Y aún en medio de la dificultad tú has estado presente. Aún en medio de la adversidad, en medio de estos tiempos de pandemia, tú siempre has estado ahí, Señor. Nunca nos has dejado, tu palabra no ha faltado. Y nosotros queremos estar atentos a tu voz, queremos disponer nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestro corazón para adorarte, para conocerte más y para que tú hagas esa obra preciosa en nosotros, para que tú nos prepares para el día en el que te hemos de ver cara a cara, pero que mientras eso sucede también podamos cumplir tus planes y propósitos en esta tierra. Y que así como el apóstol Pablo lo declaró, amado Dios, también nosotros podamos de todo corazón declararlo. Que no estimamos preciosa nuestra vida para nosotros mismos, como para deleitarnos en nosotros mismos, sino que queremos acabar esta carrera que has puesto delante de nosotros. Queremos cumplir con el ministerio que nos has entregado y queremos dar testimonio de este precioso evangelio de la gracia. Gracias, Señor mío, Dios mío. En tus manos ponemos este tiempo, tómalo control. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Habla a través de mis labios y que todo lo que salga de mi boca, Padre, sea extraído directamente de tu corazón, de tus pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos visto algunos temas acerca de esta serie del verdadero evangelio. Este es el tema número 8, si no me equivoco, de esta serie. Y dentro de esto, de lo que corresponde al verdadero evangelio, pues hemos visto la necesidad de creer en un evangelio adecuado según la palabra del Señor. Porque todo el mundo cree en algo, mi hermano. Todo el mundo cree en algo y todo el mundo cree tener la razón. Pero sabemos que la razón no la tenemos nosotros ni la tiene ninguna otra persona, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí podemos encontrar la verdad absoluta. No de opiniones, no de pensamientos, no de sentimientos, sino que la palabra de Dios realmente nos está declarando acerca de lo que es la vida cristiana y de la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz, o lo que corresponde al verdadero evangelio. El apóstol Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, le llama el evangelio de la gracia de Dios. Y dice que él quiere dar testimonio de este evangelio, de lo que el evangelio ha producido en su vida y cómo lo ha sostenido para no hacer caso a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. No en el sentido de no obedecerlo, sino que le advertía que iba a tener prisiones y tribulaciones y decía que no hacía caso de estas cosas. Pero el Espíritu Santo le advertía para que se preparara. Del mismo modo nosotros, mis hermanos, si no nos preparamos para enfrentar las adversidades, los peligros, las tribulaciones que se nos vienen cada día, no vamos a poder caminar o avanzar en esta carrera de la fe.
Tampoco vamos a cumplir con el ministerio que nos ha sido encomendado. Y finalmente no vamos a dar testimonio de la gracia de Dios en nosotros, de que hemos recibido un evangelio por gracia, o la gracia de Dios a través del evangelio. Porque sin duda alguna el Espíritu Santo nos advierte a todos nosotros. Nos advierte día con día de las circunstancias, de las situaciones que podemos enfrentar, pero en cada una de ellas necesitamos estar preparados. No hacer caso, no tomar en cuenta lo peligroso que pueda ser, sino el Dios que puede guardarnos de todo peligro, o de toda acechanza, o de toda maquinación, no ignorando la palabra de Dios. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente la necesidad del evangelio. Toda la palabra nos dice que hay una necesidad del evangelio, es decir, una necesidad de salvación. ¿Cuántos creen que hay una necesidad de salvación? Es notorio, mi hermano. A donde usted voltee hay necesidad de salvación. La palabra de Dios nos enseña claramente que esto es algo real. Pero más allá de todo, nos revela y nos enseña la necesidad de que esta salvación sea por gracia. No podemos concebir una salvación que no sea por gracia, porque no la podíamos obtener de otro modo. La gracia, mi hermano, es el punto clave y el punto principal de lo que conocemos como el evangelio. Si ignoramos la gracia, ignoramos el evangelio, porque la gracia es el punto clave. Una gracia que es posible gracias a que Cristo Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Repita conmigo, Él lo hizo todo. Repítalo con ganas, Él lo hizo todo, diga. Porque es una realidad, mi hermano. Si no entendemos que Jesucristo lo hizo todo, no estamos entendiendo la gracia de Dios. No estamos comprendiendo el evangelio de la gracia. Y si no comprendemos el evangelio de la gracia, mi hermano, no podemos recibir la salvación. Porque la salvación se recibe por el evangelio, por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Como se comentó anteriormente en algunos de los temas que se han tratado durante esta serie, Cristo compró nuestra salvación. Ustedes sabían esto, ¿no? Cristo compró nuestra salvación. Nosotros podemos ser salvos porque Cristo compró, pero la compró con la finalidad de poderla dar como un regalo a todos aquellos que creen en Él. ¿A cuánto le gustan los regalos? Si a usted no le gusta, a mí sí, estamos a sus órdenes. Pero Cristo compró una salvación para regalarla, hermano. Y un regalo no cuesta, ¿verdad? Al que lo recibe, le cuesta al que lo da. Bueno, Cristo compró ese regalo para nosotros. Dentro de la multitud de religiones, o incluso, mis hermanos, dentro de la multitud de denominaciones cristianas que existen, porque hay algunas denominaciones supuestamente cristianas que no son muy apegadas a la palabra, o en nada apegadas a la palabra, pero dentro de todo el cúmulo de pensamientos, de filosofías, religiones o creencias, el pensamiento cristiano, mi hermano, o el pensamiento judeo-cristiano, porque nosotros tenemos una convicción judeo-cristiana, ¿por a quién le fue revelada la palabra de Dios? ¿O de dónde viene la salvación? De los judíos. No tenga miedo, no pasa nada. El Salvador viene de los judíos, es lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana. Pero dentro de todo esto, el pensamiento cristiano bíblico, 100% bíblico, es el único que ofrece la salvación única y exclusivamente por la gracia, sin necesidad de nada más, porque así lo dice la palabra de Dios. Todas las religiones de este mundo ofrecen una salvación que depende mucho del mérito humano. Aún los judíos mesiánicos, judíos supuestamente convertidos
o que creen en Jesucristo como el Mesías, no ofrecen o no piensan o no creen en una salvación como la que la palabra de Dios nos revela, una salvación por gracia meramente. Ellos creen que es necesario obrar y cumplir con la ley para poder ser salvos, que no es suficiente la fe. Y así muchos tipos de pensamientos ofrecen una salvación que depende mucho del hombre, de lo que el hombre haga, de lo que el hombre deje de hacer, como si el mismo hombre, mi hermano, pudiera pagar una salvación tan grande. Le dije en un principio, toda la palabra de Dios nos habla de la necesidad de una salvación, pero de una salvación que forzosamente es necesario que sea por gracia. La salvación necesita ser por gracia. De otro modo, nadie sería salvo. Si dependiera tan solo en una mínima parte de nosotros, absolutamente nadie sería salvo. Porque le aseguro que usted y yo fallamos muchísimo, mi hermano. ¿O hay alguien aquí inerrante e infalible? Levante su mano y los demás preparen las piedras. ¿Verdad que no? Todos somos inerrantes. No hay hombre justo en la tierra, dice la Escritura, que haga el bien y nunca peque. No lo hay. El mismo Señor Jesucristo habló del pago por nuestro rescate como algo imposible de hacer por nuestra propia cuenta, como una deuda impagable, a través de la parábola de los dos deudores, en donde el rey al cual se le debían 10,000 talentos, al ver que no podía este hombre pagarle la deuda y fue movido a misericordia, terminó por perdonar la deuda y asumir él el costo de esa deuda. Y es semejante al reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Es imposible el pago por nuestro rescate de manera personal. Nadie puede pagar su propio rescate. Absolutamente nadie. Es imposible tratar de ganar el cielo, el favor de Dios. El mismo Daniel en una de sus oraciones dijo: porque no me acerco a ti confiando en mis justicias, en mis buenas obras, sino confiando en tus muchas misericordias. Porque nosotros confiamos en lo que el Señor es, en lo que Él nos ha revelado acerca de su naturaleza de bondad, de amor, de paciencia, de benignidad. Y todos los que ignoran esto, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 2, que atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque menosprecian la bondad de Dios, su paciencia y su longanimidad, ignorando que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, es decir, al reconocimiento de que necesitamos una salvación por gracia. Si yo no entiendo este término de que la salvación necesito que sea por gracia, o es necesario que fuera por gracia para todos nosotros, quizá es muy probable que yo esté tratando de hacer buenas obras para ganarme el favor de Dios, o para alcanzar una salvación que jamás voy a poder pagar. Del mismo modo que aquella parábola de los dos deudores, no hay posibilidad alguna, mi hermano, de que el mismo hombre pueda hacer algo para librarse de la deuda del pecado que tiene para con Dios. No hay nada. Es como a veces les comento cuando evangelizamos o cuando hablo con una persona, cuántas buenas acciones puede hacer aquel hombre que mató a uno para aquel que mató resucite. Ninguna. Si yo mato a un hombre, puedo vivir toda mi vida haciendo buenas obras, pero ninguna de ellas va a producir que el que yo maté vuelva a la vida porque ya lo asesiné. Es lo mismo. Ninguna buena acción, nada puede pagar la deuda que ya con anterioridad tengo para con Dios. En una ocasión, no sé si les he comentado, pero cuando evangelizábamos, cuando teníamos una obra
con los migrantes y los indigentes. Había uno que estaba bien curado, hermano, estaba bien chistosillo, porque sacaba cada cosa y llegaba y me decía que él no leía la Biblia porque si la leía le daba miedo. O sea, la abría y dice que no, y dice, en cuanto yo la leo, volteo al mundo y yo lo veo bien diferente y me da mucho miedo, dice. Y en esa ocasión estaba platicando con él acerca de un mensaje que estábamos dando y me decía, oye, a mí se me hace bien injusto lo que tú dijiste. Supongamos, dice, que yo viva 100 años. Dice, por 100 años de pecado, yo voy a pasar miles y millones de años en el infierno. Y le dije, no te confundas, le digo. No son por 100 años de pecado, es por un solo pecado que hayas cometido. Por uno solo vas a pasar millones y millones o una eternidad en el infierno. Porque no es la cantidad de pecado, sino la consecuencia de la ofensa a la santidad de Dios. Y muchas veces al no entender esto pensamos, ignorando la gracia de Dios, que nosotros mismos podemos pagar una deuda que es impagable. Un solo pecado, mi hermano, no lo podemos pagar. Un solo pecado no lo podemos pagar. Y si hubiésemos cometido un solo pecado, la misma sangre y el mismo martirio de Jesucristo hubiera sido necesario. Ni más ni menos. Porque es la paga del pecado. Pero bueno, todo esto, aunque muchos hombres lo ignoran, Dios lo sabe muy bien. Dios sabe muy bien que el hombre no puede pagar su deuda. Dios sabe que el hombre no puede librarse de la condenación que el pecado le produce. Por lo cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que optó por una salvación que fuera por gracia. Dice el apóstol Pedro que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que se hereda de generación en generación con cosas corruptibles como el oro o la plata, cosas que no pueden pagar la maldad del hombre ni remediarla, sino fuimos rescatados por medio de la sangre de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios sabía todo esto, aún antes de la misma creación. Dios sabía que la única forma en la que el hombre podía ser salvo era mediante una salvación que fuera por gracia. Porque no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Ya pecamos, mi hermano. Ya ofendimos a Dios. Ya nos hicimos acreedores a la consecuencia del pecado, la cual es muerte. Una separación eterna de Dios. Y Dios, al ver esta condición de los hombres, decide salvarlo por pura gracia. La palabra gracia, mi hermano, que se traduce en la palabra de Dios, de una palabra hebrea, gen, o charis en el griego, significa o indican una relación de favor inmerecido de parte de un ser superior a otro inferior. Pero subraye bien, de favor inmerecido, es decir, completa y totalmente inmerecido. No lo merecemos. Algo que no es provocado por la disposición de aquel que lo recibe, en este caso de nosotros como hombres. Un favor que no merecemos de parte de Dios y que no lo podemos provocar nosotros. O sea, no es como si un niño o un bebé provoca ternura y que por esa ternura tú lo cargas. Nosotros no provocamos ternura, mi hermano. Es simplemente por gracia. Dios nos salva por su gracia, por su amor.
No lo merecíamos, pero aún así Él derramó abundante gracia. Una gracia que vino a través de su Hijo amado Jesucristo para salvación a todos los hombres. Y es única y exclusivamente por medio de la fe en Él que podemos entrar a participar de esta gracia. Vamos a leer 3 pasajes. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. No hay otra forma en la que nosotros podamos entrar u obtener la gracia de Dios si no es a través de Jesucristo. Porque es por medio de Él que vino esta gracia para salvación a todos nosotros. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Hablando de la salvación, no de la fe. Por tanto, la gracia, mi hermano, vino por medio de Jesucristo y es algo que Dios determinó desde antes que usted y yo naciéramos. Por lo tanto, no es algo que usted y yo pudiéramos provocar en Dios. Él ya lo había determinado desde antes de que fuéramos creados. No es algo que provocamos nosotros. No es que por la mucha ternura que nosotros le causamos a Dios, produjimos que Dios enviara a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados. De ninguna manera, es simple y sencillamente porque Él quiso mostrar su favor inmerecido a nosotros. Simple y sencillamente por eso, no hay más secretos. Es porque Él quiso hacerlo, porque Él es Dios. Ahora, mi hermano, el que la gracia haya venido a nosotros para salvación tuvo un costo. Ya se dijo con anterioridad que aun cuando la salvación es gratuita para nosotros, no significa que no haya tenido algún costo. El que nosotros podamos gozar de la gracia de Dios tuvo un costo inimaginable e inalcanzable para la creación. Conocemos perfectamente el costo de nuestra redención, ¿verdad? ¿Sí lo conocemos? El costo de nuestra redención, el cual fue la sangre del Cordero de Dios, del Cordero expiatorio de Cristo nuestro Salvador, el cual por medio de su sacrificio pudo expiar nuestros pecados. Y no solo eso, sino darnos herencia de muchas cosas que ya con anterioridad nos hablaron nuestros hermanos, Andrés y Abraham. La redención, la reconciliación, la adopción, la justificación. Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La qué? La gracia. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos, hablando espiritualmente, mi hermano. Es decir, que para que con su sacrificio y para que cargando el pecado de todos nosotros,
todos nosotros fuéramos hechos herederos de Dios por pura gracia. Por pura gracia, mi hermano. Algo que no merecíamos, que es completa y totalmente inmerecido. Algo que no provocamos, sino que simple y sencillamente Dios lo quiso hacer de esa manera porque Él quiso. Y que ahora tú y yo podemos disfrutarlo. Y necesitamos entenderlo para asegurar nuestra salvación. Para estar seguros que estamos firmes e inamovibles en la salvación que Cristo Jesús nos ha regalado. Y del mismo modo, mi hermano, escúchame bien, podamos transmitirla a otros. Y no caigamos en el error de pensar que nosotros somos más merecedores de la salvación que otros, como lo llegó a pensar el profeta Jonás, que creía que él merecía más misericordia de parte de Dios por ignorar completa y totalmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos hechos ricos en Él. Y la realidad es que el deseo de Dios siempre ha sido mi hermano, derramar abundante gracia sobre su creación. Dios siempre ha querido derramar gracia, porque más aún cuando el deseo de Dios siempre fue y lo vemos desde el Antiguo Testamento, no era posible ver la gracia de Dios o la realidad de la gracia de Dios, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos da destellos de esta gracia, pero no era posible sino hasta que Jesucristo viniera a este mundo. Y no era posible poderla palpar y poderla recibir hasta que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 23 dice, está hablando Dios y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y luego dice otra pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Y más adelante en el versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor no quiere la muerte de nadie. El Señor quiere derramar gracia. Ya lo leímos, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fue una manifestación universal de la gracia de Dios a través de Cristo. De niveles cósmicos, mi hermano. A toda la creación alcanza la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús que ahora este deseo de Dios es posible, porque Él mismo lo produjo. Desde el principio ha sido el deseo de Dios manifestar su gracia salvadora, pero era necesario que hasta que se manifestara el Hijo de Dios fuera aplicada mediante un nuevo pacto, ya no de ley, sino de fe. Lo vemos en la justificación de Adán por las pieles de los animales. Y también lo vemos en todos los sacrificios establecidos por la ley dada a Moisés. Solo eran, dice la Escritura, una figura de aquel sacrificio propiciatorio que sería aceptado por el Padre una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, precisamente nos expone este hecho de una gracia derramada a través del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 24 del capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, hablando del tabernáculo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, hablando de las leyes ceremoniales del antiguo pacto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que recibieron la gracia, a los que creyeron en esta gracia derramada una sola vez y para siempre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, mediante el cual quitó los pecados o quita los pecados. La gracia, mi hermano, se manifiesta a través del solo sacrificio de Cristo. Se manifiesta a través del solo sacrificio del Señor y consiste en el pago justo y completo por nuestros pecados. Un pago que Cristo Jesús en la cruz dio, a fin de que por la fe pudiéramos obtener gratuitamente e inmerecidamente la salvación de Dios. Repite conmigo, gratuita e inmerecida. Gratuita, mi hermano, e inmerecida. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció el Señor? Una sola vez, mi hermano. Para que la gracia fuese derramada para salvación a todos los hombres. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Por lo tanto, mi hermano, la gracia o la consumación del derramamiento de la gracia de Dios no es manifestada en su máximo esplendor en la venida del Señor solamente. Porque aun cuando dice la Escritura que aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, era necesario su sacrificio expiatorio a fin de que la gracia pudiera ser puesta al alcance de todos los hombres. Es decir, que el máximo resplandor de la gracia del Señor lo podemos ver en la cruz del Calvario, en donde fue pagado el costo total de nuestra salvación. El costo total, ya no hay que hacer nada, mi hermano, porque la gracia ha sido derramada. Pero vemos a aquel, dice la Escritura, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustara la muerte por ti y por mí, y pudiéramos ser salvos. Qué maravilloso, ¿no, mi hermano? Porque convenía, dice, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fue su muerte, mi hermano, la que nos dio entrada a esta gracia. No nos costó ni un pelo a ti y a mí. No nos costó nada. El acercarnos a Dios, el que tú llegues a tu casa y ores en lo íntimo y en lo secreto, el que tú ores a Dios por los alimentos, el que tú pidas en medio de una necesidad, el que tú obtengas fortaleza, consuelo en medio de la adversidad, no te costó nada. Todo le costó a Jesucristo y al Padre.
Todo le costó a Dios, porque fue por medio de la gracia de Dios que quiso que Jesucristo, su Hijo, gustara la muerte por todos. Y fue su muerte la que nos dio entrada a esta gracia. Fue cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, que el Señor abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros, dice la Escritura, ahora entráramos confiadamente hasta el trono de la gloria. Sin costo. Como dijo Isaías: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, o venga y beba gratuitamente de las aguas. En Isaías 55. Fue a causa del pago justo de nuestra deuda y la completa satisfacción de la santidad de Dios, de su justicia y su amor, por medio de Jesucristo, que ahora tú y yo podemos recibir gratuitamente el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? Mi hermano, no te cuesta nada. Pídelo, creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús, y el Señor derrama abundante gracia. Ese poder sobrenatural que actúa internamente en tu vida para ayudarte en medio de cualquier circunstancia, porque así es la gracia de Dios. Una gracia que única y exclusivamente se recibe por medio de la fe. Yo no puedo esperar acudir al Señor y pedirle de su gracia, pero quererle pagar por esa gracia. Simple y sencillamente necesito creer en lo que Él ya gratuitamente me ha dado. Una justificación. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál gracia? La gracia salvadora de Dios. Una gracia que nos abre la puerta a los beneficios y a las bendiciones espirituales que recibimos por medio de Cristo Jesús, en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, podemos estar seguros que cuando Él venga por segunda vez sin relación con el pecado, como ya lo leímos, nos tomará y nos llevará con Él. Nos va a salvar, dice la Escritura, a todos los que en Él esperan. Mis hermanos, desde el principio de la manifestación de la gracia de Dios en Jesucristo, desde que Jesucristo ascendió a los cielos, dejándonos su palabra, estableciendo su reino en los corazones y estableciendo su iglesia, se ha tratado de distorsionar y menospreciar el sacrificio de Jesús. Desde el principio, siempre te vas a encontrar con alguien que menosprecia el sacrificio de Cristo, argumentando que es necesario añadir algo más a esta gracia para obtener la salvación. Porque no pueden creer que sea por gracia y no entienden la gracia. No entienden que fue algo que el Señor hizo simple y sencillamente por el hecho de ser Dios, porque Él quiso hacerlo para ti y para mí, por un amor inmerecido, pero que aún así Él quiso derramar. La palabra, mi hermano, de Dios es muy clara cuando declara acerca de esta realidad, que para entrar u obtener la gracia de Dios no es necesario sino solo la fe. La palabra de Dios es clara. No es fe más portarme bien, no es fe más alejarme de algo, no es fe más pagar una deuda, no es fe más esto o fe más el otro. No, es fe simplemente. No es la fe más la ley, no es la fe más las obras.
El pensar de esta manera es una ofensa declarada al sacrificio de Jesús. Es un menosprecio abierto a la gracia de Dios. Quien con todo el dolor de su corazón y de su alma entregó a su propio Hijo. Y pagó un costo tan alto, mi hermano, para darnos ese regalo. Y es una ofensa declarada a Dios el quererle pagar por ese regalo. No es fe más, no es fe más obras. En Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Lo repito, por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Qué es la fe? Plena y total confianza en Dios. Eso es la fe. Plena y total confianza en Dios. Es por fe para que sea por gracia. Y dice en Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué trabalenguas aventó aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otras palabras, mi hermano, si tú obras, menosprecias la gracia. Es como si llegaran y te regalaran 1,000 pesos, un regalo, y tú te pones a chambear y le dices, no, déjame pagar, y comienzas a trabajar. Entonces ya no es un regalo, ya lo pagaste, esos 1,000 pesos. Y si ya los pagaste, deja de ser regalo. Si es por obras, entonces ya no es por gracia. En el caso de los Gálatas, cayeron en este menosprecio declarado. En Gálatas 1:6 el apóstol Pablo les dijo, estoy tan maravillado, estoy tan asombrado, estoy atónito, perplejo de qué tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. O sea, estoy tan asombrado de que se hayan alejado de aquel que gratuitamente les permitió tener una relación con Él. Para seguir, dice, un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Añadiéndole obras, ofendiendo a Dios, ofendiendo su sacrificio, ofendiendo su amor inagotable. Fue un caso muy notorio el de los Gálatas, de modo que en Gálatas capítulo 2 versículo 15 nos dice que aún el mismo Pedro, quien había entendido supuestamente que la salvación era única y exclusivamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, estaba ofendiendo a Dios, queriéndole añadir obras a la salvación. De modo que dice en el capítulo 2, versículo 15, que Pablo le resistió cara a cara porque era algo de condenar. O sea, lo que estaba haciendo era algo de condenarse. No era poca cosa, mi hermano. El que Pedro estuviera añadiéndole obras a la gracia de Dios estaba dando por hecho de que la gracia dejaba de ser gracia y que Dios entonces no estaba dándonos nada por amor, sino que todo nos lo estaba cobrando. Y Él quería que nosotros pagáramos esa salvación, cosa que jamás Dios ha dicho. Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
Porque entendemos, dijo Pablo, que por las obras de la ley nadie será justificado. Porque la justificación no es por las obras. Porque no hay obra que pueda pagar o que pueda hacernos inocente delante de Dios. No hay nada que podamos hacer para ser declarados justos. Por eso es por gracia. No desecho la gracia de Dios, dice en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por las obras, entonces yo creo que soy justo, por demás murió Cristo. Es decir, en vano murió Cristo. O en otras palabras, su muerte no sirve para nada. Qué grueso, ¿no? Es lo que estaba declarando Pedro, que la muerte de Cristo no había servido para nada. Por eso Pablo le dijo, lo que estás haciendo, Pedro, es para condenar. Estás diciendo que Cristo murió en vano y que por tus propias obras y por la ley, cosa que nadie puede guardar, puedes ser salvo. Imagínese, mi hermano. Y no solamente eso, ese caso vemos en la palabra de Dios, también vemos otro caso en el de los judíos conversos. Por un lado, los gálatas habían caído de la gracia de Dios, habían desechado la gracia por seguir obras o por querer confiar, poner su confianza en las obras de la ley, ignorando la gracia de Dios. Pero también los judíos que se habían supuestamente convertido a Cristo estaban desechando esto. Y en Hechos capítulo 15 versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjese lo que enseñaban, mi hermano, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No pueden ser salvos. Qué grueso, mi hermano, imagínese, si no te circuncidas no eres salvo. Es equivalente a los que dicen, si no te bautizas no puedes ser salvo, si no guardas el sábado no puedes ser salvo, si no diezmas no puedes ser salvo. Algunos enseñaban estas cosas, por lo cual dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Y se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros, dice, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y en el versículo 5 dice, pero que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se aferraban a sus obras. Se aferraban a menospreciar la gracia de Dios, no entendían su posición delante de Dios, no entendían la bajeza que su pecado les había causado delante de Dios. Y muy posiblemente, aunque se codeaban con los apóstoles, no eran salvos, porque no entendían la gracia de Dios. Y para poder ser salvo, mi hermano, no es necesario circuncidarse. Para poder ser salvo, no es necesario bautizarse, diezmar o cualquier otra cosa que quieran guardar. Para ser salvo, simple y sencillamente es necesario recibir por fe la gracia de Dios. Es todo. El apóstol Pedro lo dijo en el versículo 10. Después de dar un testimonio acerca de cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo de la misma forma que ellos. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, nadie ha podido guardar la ley. ¿Por qué quieren que otros las guarden cuando ni siquiera ustedes pueden cumplirla? Antes, dice el versículo 11, y subraye esto, antes, dijo el apóstol Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué? Seremos salvos.
¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo, por el favor inmerecido. Por el favor que no merecíamos, que no provocamos, que por el solo hecho de Él ser Dios quiso derramar sobre cada uno de nosotros. Porque así lo quiso. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o de igual modo que todo aquel que reciba esta gracia y que crea en el Señor Jesucristo, en su obra redentora en la cruz, que Él ya lo hizo todo y que nosotros no debemos de hacer ya nada para ser salvos. ¿Y sabe por qué no debemos hacer nada? Porque aunque quisiéramos, no pudiéramos hacer nada. Aunque quisiéramos hacer algo para obtener la salvación, nada, absolutamente nada es válido delante de Dios que pueda otorgarnos la salvación. Más adelante, en Hechos capítulo 21, en el versículo 25, Jacobo, quien fuese pastor de la iglesia en Jerusalén, dijo: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, refiriéndose a la ley de Moisés, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Mis hermanos, aún a pesar de las múltiples enseñanzas de la palabra de Dios en relación al Evangelio de la Gracia, siglos después se vuelve a adoptar este mismo tipo de pensamiento por lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, quienes hicieron de la salvación un mercadeo completo. Y hasta nuestros días continúa torciendo el Evangelio de la gracia del Señor, diciendo que son necesarios el cumplimiento de los sacramentos para obtener la salvación. Cosa que la palabra de Dios no dice, y que claramente Jacobo, pastor de la iglesia en Jerusalén, dijo: no es necesario que guarden estas cosas. Y que el mismo Pedro, a quien ellos consideran, se supone, la piedra angular de la iglesia, él mismo dijo: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Y aún a pesar de las enseñanzas de la palabra del Señor en relación a este Evangelio de la Gracia, siguen torciendo el Evangelio y siguen queriendo añadir obras a una salvación tan grande, una salvación tan inalcanzable para nosotros, que no nos queda más que rendirnos en gratitud a Dios por habernos regalado tan grande salvación. No podemos hacer nada más. Absolutamente nada. En 1517, un monje conocido como Martín Lutero clavó lo que se conocen como las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Lutero comenzó lo que el día de hoy se conoce o conocemos como la Reforma Protestante. Ojo, nosotros no somos protestantes ni reformados, ¿ok? Somos cristianos. Porque lo que trataba de hacer Lutero en ese tiempo no era volver a los inicios. Lo que trataba de hacer era simplemente reformar la iglesia católica romana. No era volver a los principios de las enseñanzas de los apóstoles a través de la palabra. Y Lutero se enfocó principalmente en la venta de indulgencias para la salvación. Pero bueno, esta reforma que inició Lutero duró aproximadamente 200 años. Y durante este periodo de 200 años, conocido como el tiempo de los reformadores, que trataban de reformar la doctrina católica al darle una interpretación adecuada de las Escrituras, se desarrolló lo que se conoce como las 5 solas. ¿Cuántos han escuchado hablar de esto? Las 5 solas, que son los 5 principios que sustentan el pensamiento reformado. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Son 5 solas. Se supone que son sobre estos 5 pilares que se sostiene el Evangelio de la gracia de Dios. Y son correctos, de cierta manera son correctos. Sola Escritura dice que sola la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta.
Y toda cosa que contradiga la revelación de Dios a través de su palabra está desechada o debe ser desechada por el creyente. Pero todo lo que la palabra de Dios dice es lo que debe regular nuestras vidas. Solo Cristo habla de que solamente en Cristo se encuentra la salvación. Excluye y desecha todo camino alterno o adicional para llegar a Dios. Porque la misma Escritura nos lo declara, en ningún otro hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cosas que la palabra de Dios revela y que han quedado plasmadas en el sagrado libro. Solo a través de Cristo es la salvación. La otra es sola gracia o solo gracia. Esta declaraba que precisamente la salvación es un don de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos o en las acciones de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. Es decir, la salvación no se puede alcanzar por ningún mérito humano, por más despampanante que pueda ser a los ojos de los hombres. Por más que sea una acción admirable al nivel de los hombres, una acción de reconocimiento a nivel mundial, por más que le den a una sola persona 10 veces el premio Nobel de la Paz, ningún mérito humano puede alcanzar la salvación que por gracia nos es dada. No por nosotros, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo durante su vida, muerte y resurrección. Una gracia que solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo, en su sacrificio. Y ninguna obra que nosotros hagamos puede contribuir a esto. Es solo por gracia, mi hermano. El desconfiar de la suficiencia del sacrificio de Cristo es tratar de alcanzar la salvación por medio de las obras. Lo que indudablemente, mis hermanos, nos va a llevar a desechar la gracia de Dios. Si yo desconfío de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvarme, yo voy a tratar de portarme bien para ser salvo. Y ya estoy torciendo el evangelio de Cristo. Estoy predicando un evangelio diferente y estoy desechando la gracia de Dios. Cuando tú le preguntas a una persona que por qué se porta bien y dice para ir al cielo, no ha entendido el sacrificio de Cristo Jesús, no ha entendido la gracia. ¿Cuántos se portan bien para ir al cielo? No levante su mano. No quiero quedarme más tiempo a evangelizarlo. Pero si usted se porta bien para alcanzar la salvación, necesita entender la gracia de Dios. No estoy confiando pleno y totalmente en el sacrificio del Hijo de Dios. Estoy desconfiando de que la obra en la cruz es insuficiente, estoy declarándolo. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por las obras. De la gracia han caído. De la gracia han caído. Todo aquel que intenta bajo su propio esfuerzo acercarse a Dios y aún que confíe en sus propios hechos para ser aceptado por Dios, está menospreciando el sacrificio puro, perfecto de Cristo. Y dice la Escritura que está bajo maldición. ¿Sabe por qué? Porque jamás bajo sus propios méritos podrá ser aceptado delante del Padre. Jamás. Una persona jamás, escúchame bien, va a ser aceptada por Dios por portarse bien. Jamás. Y la Madre Teresa de Calcuta tampoco. Y el Papa Benedicto tampoco. Nadie.
Nadie bajo sus propios méritos, bajo su buen comportamiento, va a ser aceptado delante del Padre. La única forma de ser aceptados por Dios es recibiéndolo por gracia, por medio de la fe en Cristo, reconociendo los méritos de Él, reconociendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz, reconociendo que fue su vida, su muerte y su resurrección lo que ahora me ha acercado al Padre. En la instrucción del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, es decir, en su carta, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, se preocupó mucho el apóstol Pablo por exponer claramente en lo que consiste el evangelio de la gracia de Dios. Prácticamente casi toda la carta del apóstol Pablo está declarando y está preocupado por exponerle a los hermanos en Roma lo que verdaderamente significa el evangelio de la gracia de Dios. Recordemos que la carta a los romanos se escribió después de la carta a los Gálatas y se escribió después de la carta a los Corintios. 2 iglesias y 2 congregaciones que habían aceptado un evangelio diferente. Seguramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, buscó redactar en esta carta de una manera tan clara y tan consistente lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Y en el capítulo 3, en el versículo 21 en adelante, escribió: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia. ¿Qué parte, mi hermano, el mundo? ¿Qué parte las sectas, las religiones, las filosofías que supuestamente se consideran creyentes en Cristo no entienden que es gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió, dice la Escritura, como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Y luego dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, o por el poder de la fe que la fe produce. Porque sostenemos, dice, que el hombre es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué parte de esto no se entiende? Es un evangelio que recibimos por gracia, es el evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia de una salvación que no nos costó nada. En conclusión, mi hermano, el evangelio de la gracia nos declara, escúcheme bien, que todo ya está hecho. Repita conmigo: todo está hecho. Todo está hecho, ya no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación o para ganar la salvación, sino solamente creer. Eso es lo que nos declara el evangelio de la gracia, que todo ya está hecho, que no hay más que hacer, sino que ahora podemos ser declarados justos, inocentes de nuestros pecados, a causa de haber sido pagados en su totalidad por Cristo. La gracia pues nos revela, mi hermano, el inmenso amor de Dios, por medio del cual enriquece a un ser miserable, pecador, y lo pone en una posición inalcanzable para el hombre en sí mismo, una posición de hijo y de heredero, de príncipe delante de Dios.
Es esta misma gracia la que nos hace estar completos. Es esta misma gracia la que nos capacita para vivir día a día buscando agradar a Dios, sabiendo que hemos recibido de Él una redención, la liberación de una condenación eterna a causa de nuestras transgresiones, las cuales nos sujetaban a muerte, mi hermano, pero que ahora han sido pagadas por Cristo Jesús y nos ha dado por su gracia las riquezas de su reino. El haber sido rescatados, justificados, reconciliados, adoptados, a fin de servirle y a fin de glorificarle, a fin de exaltar su nombre. A esto se refería Santiago cuando habló acerca de las obras que confirman la fe. No está hablando de hacer obras para alcanzar la salvación. Está hablando de vivir bajo la gracia del Señor. De vivir bajo la influencia que previamente recibimos de parte de Dios. Una influencia que nos lleva a obrar o a andar en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vida de obediencia a causa de haber sido regenerados por el Espíritu Santo al recibir su gracia. Ya todo está hecho, mi hermano, ya todo está pagado. No hay más pago que hacer nosotros. Y cualquier persona que ignore esto, entonces también ignora la gracia de Dios. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Termino con este pasaje. Colosenses 2:8. Lo voy a leer en otra versión. Y dice: miren que nadie los haga cautivos. La Reina Valera dice que nadie los engañe. Dice esta versión que nadie los haga cautivos. O sea, que nadie los aprisione, mi hermano. Porque el vivir queriendo alcanzar una salvación que no podemos alcanzar y que Dios previamente ya nos ha regalado, es vivir cautivos, es vivir aprisionados. Que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y dice, y han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Por lo tanto, dice que nadie los engañe. Y más adelante, en el versículo 18 dice, nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que nadie los engañe. Y ese nadie te incluye, mi hermano, a ti mismo. No te engañes. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que por la fe en su nombre puedes recibir la salvación por pura gracia, porque estamos completos en Él. Ya no hace falta nada. Eso es el evangelio de la gracia. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y ahora lo que nosotros vivimos en Él, influenciados por su gracia, buscamos una obediencia total a su palabra. Amén. En tu casa puedes leer Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10, ya nada más te leo el versículo 16 al 18. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y observe el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde los pecados han sido pagados, ya no hay nada que hacer. Ya nosotros no podemos ofrecerle algo a Dios. Usted lea todo el capítulo 10 de Hebreos y se va a dar cuenta acerca de lo que habla en relación al Señor Jesucristo, de la suficiencia de su sacrificio para llevarnos a Dios. Amén. Póngase de pie, mi hermano. El Evangelio es por gracia. El Evangelio de la gracia de Dios nos dice que su salvación es por gracia. Es decir, un regalo de parte de Dios. Un favor inmerecido, un favor que es completa y totalmente inmerecido. Necesitamos captarlo de la misma forma. De la misma manera en la que Dios nos ha querido transmitir a través de su palabra, nosotros tenemos que recibirlo. Siendo enemigos fuimos reconciliados. Estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, fuimos rescatados, dice la Escritura, de nuestra vana manera de vivir. Por gracia somos salvos. Por gracia. Por lo tanto, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en lo que nosotros creemos que somos. Es que yo soy buena persona y por eso voy a ir al cielo. Es que no he hecho tantas cosas malas y por eso voy a entrar a la presencia del Señor. Porque no basta con que hagas muchas obras buenas. Y no se necesitan hacer muchas obras malas. Basta con una simple ofensa a Dios para merecer la condenación. Y no hay nada que podamos hacer para quitar o pagar esa deuda. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El Evangelio de la Gracia nos dice que ya no es necesario hacer algo. Ya no es necesario buscar hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Cristo lo hizo por nosotros, para que solamente de Él sea la gloria, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. Por eso es por fe, para que sea por gracia. Y esta es la verdad absoluta de la palabra de Dios. No podemos cambiarla, es el pensamiento de nuestro Dios. Nos ha regalado, nos ha dado a manos llenas las abundantes riquezas de su gracia en Cristo. Creamos en Él, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias por tu inmensa bondad, tu inmenso amor. Porque tu gracia es la revelación del más puro y perfecto e infinito amor. Una gracia inmerecida, la inclinación de un Dios eterno y superior hacia un ser tan miserable como nosotros. Miserable por causa de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, las cuales tú ahora has limpiado con tu sangre. Y ya no somos más enemigos tuyos, sino ahora somos, por tu amor, constituidos tus hijos. Cuán grande amor. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a entender tu gracia. Confirma tu palabra en nuestros corazones y afirma nuestros pasos en tu reino.
Ayúdanos, amado Dios. No queremos desconfiar de tu sacrificio. No queremos desconfiar de que tu sacrificio es suficiente para salvarnos. Queremos que tu gracia nos llene, que tu gracia nos capacite para andar en las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, para andar en tu voluntad. Confirma tu gracia en nosotros, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa salvación. Recibe toda la gloria desde lo más profundo de nuestro corazón. Nos humillamos ante ti, Señor de la gloria. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Qué precioso evangelio, mi hermano. No hay cosa más hermosa que la pureza de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la pureza de la palabra de Dios, no metiendo nuestros rollos, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino la recibimos como lo que es. La pureza y la santidad de la palabra, hermano, está expuesto todo el pensamiento de Dios para nosotros, un pensamiento de bien y no de mal, el cual quiere darnos abundantemente bendiciones, pero reconociendo lo que Él es y lo que nosotros somos, entendiendo que es por su pura misericordia y por su gracia que podemos tan solo pensar su nombre. Amén. Busquemos la gracia del Señor, entreguémonos la gracia del Señor y no intentemos en ningún momento querer alcanzar el favor de Dios bajo nuestros propios méritos. Confiemos en Cristo y rindámonos completamente a Cristo. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que pase bonita noche.